Escuche esto. Una universidad famosa comenzó a funcionar con esta declaración: ser claramente instruidos y considerar bien que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo. Se lo voy a leer de nuevo porque comenzó así esta universidad a funcionar. Ser claramente instruidos y considerar bien que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo. Esta universidad fue fundada en 1636 y empleó exclusivamente profesores cristianos. Hizo hincapié en la formación de carácter de sus estudiantes por encima de todo y puso un fuerte énfasis en equipar a los ministros para compartir el evangelio. Ese era el propósito de esta universidad cuando fue fundada. Y cada diploma decía: Cristo et Ecclesiae Veritas, que esto significa verdad para Cristo y la iglesia. Verdad para Cristo y la iglesia. Y usted probablemente ha oído hablar de esta famosa, pero famosa universidad, la Universidad de Harvard. Así comenzó. Comenzó con Cristo et Ecclesiae Veritas, verdad para Cristo y la iglesia. 80 años después de que fue fundada esta universidad, un grupo de pastores de Nueva Inglaterra, New England, el estado de New England, sintió que Harvard se había alejado de sus principios 80 años después. Y preocupados por esa secularización, o mejor dicho, o esa integración al mundo de esta universidad, ellos se acercaron a un hombre millonario, multimillonario, que compartía las mismas preocupaciones de este grupo de pastores. Y este hombre, su nombre es Elihu Yale, financió en 1718 la construcción de otra universidad y la llamaron Universidad de Yale. Sí, en español se decía la Universidad de Yale. El lema de Yale o de Yale estaba también Cristo Ecclesiae Veritas, pero de la misma forma que Harvard, pero ellos agregaron Lux et Veritas, que significa luz y verdad. Esa era la visión de la Universidad de Yale. Pero ¿quién diría que estas dos famosísimas universidades, que una vez fueron centros de capacitación para pastores y maestros del Evangelio, hoy en día no existe nada en ellas que las identifique con el carácter de Dios? No hay nada en estas dos universidades que pueda decir: estas universidades están capacitando a verdaderos maestros y pastores para la gloria y honra de Dios. No existe nada de eso. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con las iglesias de Galacia. Miles, mejor dicho, cientos de años antes. Esta iglesia había sido fundada en el Evangelio, el único Evangelio de Jesucristo, y estaban siendo desviadas de su verdadera identidad como iglesia de Jesucristo. Y es por esa razón que el apóstol Pablo les escribe esta carta. Si ustedes ven en la Biblia, está ahí, está la carta a los Gálatas. En ciertas traducciones de la Biblia, el español dice la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Esa es la carta que le está escribiendo él. Estos cristianos habían comenzado su nueva vida por medio de la fe en Cristo. Pero falsos maestros del Evangelio los estaban desviando para terminar viviendo esclavizados por la ley de Moisés. Ese es el problema que estaban enfrentando esta iglesia. Pero como vimos la semana pasada, Pablo nos enseña que la vida cristiana se vive por fe, confiando. Cuando usted piensa, ¿cómo es eso de vivir por fe? ¿Cómo se entiende eso? Para tener una idea mejor es confiando completamente en la obra de Jesús como pago de nuestra salvación. Eso es vivir por fe.
o vivir en fe, confiando plenamente en la obra salvadora de Jesús como pago por nuestra salvación. ¿Y qué tipo de pago? El pago por nuestros pecados. Eso es vivir por fe y no, como dice también la Escritura, no por las obras de la ley. ¿Y qué significa vivir por las obras de la ley? Tratando de ofender, vivir tratando de obtener el favor de Dios para que nos dé salvación. Una forma que lo hacemos, bueno, ¿cómo puede ser eso? De que usted o cualquier persona vive esforzándose a hacer cosas buenas y pensar, si yo sigo viviendo así, cuando yo muera, es seguro que Dios me va a dejar entrar al cielo porque yo he sido bueno. Eso es vivir por las obras, vivir bajo la ley, pensando de que eso nos va a dar, nos va a asegurar la entrada a la vida eterna. Y en el texto de hoy veremos cómo Pablo utiliza la promesa de Dios a Abraham para exponer el valor indiscutible que tiene la fe sobre las obras de la ley en la vida del cristiano. Pablo está haciendo una apología de lo que es la fe en el cristiano. Y por eso él alude a la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis. Pero vayamos a Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 18, para que veamos cómo Pablo expone esta apología. Dice, Gálatas 3, del 15 al 18, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, sino que a su descendencia, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde de la promesa a Abraham, dicho sea de paso, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Vean, hay dos asuntos importantes en este pasaje. Uno que es el pacto de Dios, o sea, la promesa dada a Abraham. Y dos, la ley de Dios dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. Está tocando dos puntos importantes este pasaje. La promesa de Dios a Abraham está en Génesis capítulo 12 y se repite en Génesis 15 al 17, donde Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Son dos promesas en una. Y estas dos promesas eran algo que Abraham nunca hubiera imaginado. Ya que primeramente, él no estaba sin esperanza de tener descendencia porque su esposa era estéril. Esa es la primera razón. La segunda razón era de que Abraham era un idólatra. Abraham, adoraba ídolos. Era un hombre que se gozaba en esto. Piense bien en esto. Dios le promete una gran descendencia a un hombre que no podía tener hijos. Y además le promete que todas las naciones habrían de ser bendecidas por medio de él. Este hombre que practicaba lo que Dios aborrece, que es la idolatría. Podría ser algo irónico esto, ¿verdad? Primero te voy a dar una gran descendencia ya que sos estéril o que no puedes tener hijos. Y por medio de vos van a ser benditas todas las naciones. Ha dicho eso de paso, son más idólatras de los que pueden haber ahorita. Esa es la promesa que le está haciendo Dios a Abraham. Y nos podemos pensar entonces que esta realidad, a pesar de esta realidad,
Aquí viene lo interesante. Abraham le creyó a Dios. Y cuando dice la palabra aquí que Abraham le creyó a Dios, es que él le creyó con su razonamiento y con su corazón, completamente con todo su ser. Abraham le creyó a Dios. Y es importante observar que esta promesa a Abraham es lo que se conoce como un pacto incondicional y unilateral. Un pacto incondicional y unilateral. Esto indica que el pacto no podía ser modificado o anulado y que se llevó a cabo por una sola persona. Eso quiere decir unilateral, que ese pacto fue llevado por solo una persona, incondicional, que no se podía cambiar. Y puedo decir todavía que ese pacto es unilateral y sigue constante como incondicional. Y esto lo encontramos en Génesis 15, donde Abraham, cuando se hace Dios, le habla y le da esta promesa. ¿Saben qué hace Abraham? Él se da cuenta que es un pacto y trae 5 animales, de los cuales unos 3 los parte por la mitad y los separa. Y esto era la costumbre, que cuando 2 personas hacían un pacto, de esta forma sellaban ese pacto. Sacrificaban un animal o varios animales, los partían a la mitad y los 2 caminaban en medio de los 2 animales sellando el pacto. Pero esto es lo interesante. Abraham hace esto, parte los animales, pero Abraham se duerme, cae en un profundo sueño. Pero durante él está soñando, vio pasar un horno humeante y una antorcha en llamas en medio de los animales cortados. Esto representaba a Dios caminando, siendo partícipe, sellando ese pacto, pero Abraham no lo hace. Abraham no lo hace. O sea que Dios estaba tomando la responsabilidad completa del pacto, el cual no era, el cual es condicional. Ahora, Pablo está explicando que esta promesa incondicional a Abraham tuvo lugar 430 años antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Entonces, ¿cómo podían entonces estos judaizantes decir que la promesa que Dios dio a Abraham había de ser invalidada por la ley? ¿Por qué estos judaizantes o estos cristianos, por así decirlo, que practicaban la ley, estaban poniendo la ley por encima de la promesa que Dios le había dado a Abraham? Es que los judaizantes no entendían que las promesas de Dios nunca cambian. Las promesas de Dios nunca cambian. La ley no afectó en lo absoluto la promesa de Dios a Abraham, porque la promesa de Dios tiene un ingrediente, tiene un fundamento, y ese fundamento está en la fe. Pero la ley de Moisés es solo una parte de la promesa de Dios. Vamos a ponerlo ilustrarlo de esta forma. Es cuando un padre le dice al hijo: te voy a llevar a Disneyland en 6 meses. ¿Qué va a decir el hijo o la hija? Si nunca han estado en Disneyland, va a estar brincando en una pierna. Va a estar feliz 6 meses. No, hombre, van a pasar, se me van a hacer largos 6 meses. Pero más adelante le dice el padre: como dice en inglés, by the way, FYI, for your information. Necesitas mantener tu cuarto, tu dormitorio limpio. Entonces el hijo o la hija, que va a decir: un momentito, papá, no, me estás cambiando el plan ya. ¿Cómo? Eso no es justo. But you promised that you were going to take me to Disneyland. No. That's not fair. No, ese es el plan, la promesa sigue en pie, pero necesitas mantener tu cuarto limpio, no para que yo te lleve a Disneyland, sino que es una de las responsabilidades que tienes que llevar. ¿Ok? El limpiar tu cuarto no va a cambiar la promesa, pero es una responsabilidad. Y si me crees a mí de que yo te he prometido que te voy a llevar a Disneyland, entonces lo vas a hacer en gratitud, en amor.
Vas a estar agradecido, lo vas a hacer, porque ya te he prometido, y si yo te digo que te lo prometí, lo voy a cumplir. Esa es la forma en que Dios le estaba diciendo al pueblo, hey, aquí está la ley, by the way, follow my commands. Eso es lo que le está diciendo, seguí mis mandamientos. Porque había algo interesante que estaba sucediendo. Recuerden, no había ley, y para muchos no sabían lo que era mal o bien, de una forma legal. Esto para muchos lo ven como que si Dios es deshonesto al dar la ley después de haber dado la promesa. ¿Cómo puede ser posible que Dios comienza prometiendo salvación por medio de la fe y después cambia su promesa para dar la ley como forma de ganarse la salvación? Así lo estaban pensando los israelitas. Así lo estaban pensando los judíos. Si pensamos que Dios puede cambiar las reglas como Él quiere, entonces tenemos una visión equivocada de Dios. La verdad es que servimos a un Dios que es inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? Que nunca cambia. Eso es lo que dice Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable. Él no cambia. Y como Dios es inmutable, como Jesús es inmutable, sus promesas tampoco cambian. No puede cambiar su palabra. En Deuteronomio dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y esto debe ser un consuelo para nosotros, para los cristianos. Esto debe ser no solamente un consuelo, sino que una motivación, ya que Dios es el ancla segura y constante de nuestras almas. Él nos mantiene aferrados a Él hasta el final. Y qué interesante, dice hasta el final, pero Dios es eterno. O sea, de que el cristiano va a estar aferrado a Dios eternamente y para siempre. Lo que Dios promete en las Escrituras, recuerde esto, va a suceder. Dios promete y cumple sus promesas. Debemos regocijarnos entonces en esa confianza que tenemos en Él. Nuestra vida debe estar llena de gozo, llena de confianza, llena de paz, llena de seguridad, porque Él ha prometido y Él cumple. Pero esto plantea una buena pregunta que Pablo responde. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? ¿Cuál es el propósito entonces de Dios de haber dado primero la promesa y después sale con la ley? Como niños pequeños cuando nos han prometido que nos llevan a Disneyland. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Le estás añadiendo otra cosa más, Señor? Veamos los versículos del 19 al 24 de Gálatas 3. Lo que dice, entonces, dice Pablo, sabiendo que la audiencia o los lectores de esta carta se estaban preguntando en este momento, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Dice Pablo, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces, la ley es la ley contraria a la promesa de Dios. De ningún modo, dice Pablo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, que es un ayo, un tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahora, si la salvación siempre ha sido por medio de la fe, ¿por qué los judíos tenían que seguir la ley tan estrictamente? Esa es la pregunta que se estaban haciendo ellos también. Y Pablo nos dice que hay dos papeles clave que desempeña la ley. Son dos papeles claves. Lo primero es que la ley expone nuestro pecado. Por esa razón Dios la ley. Porque antes de eso,
cualquiera podía hacer lo que quisiera. Y no se tomaba como pecado. No se tomaba como una infracción. Y vea que en estos días está sucediendo esto con el posmodernismo. El posmodernismo es algo tan malo, tan satánico, que usted ahora no sabe qué es lo bueno o qué es lo malo. Con el posmodernismo no hay absolutos. Bueno, ¿cómo funciona eso? Lo que es bueno para usted puede ser malo para mí, lo que es malo para mí puede ser malo para usted, entonces dejémoslo así. Si para usted está bueno, para usted es bueno, que está bien. Si para mí otra cosa es buena, pues que we all just get along. Podemos nosotros vivir en paz. ¿Se han fijado en esa calcomanía, ese sticker en los automóviles que dice coexist? Que salen diferentes, que cada letra está representando cada religión del mundo. Dice coexist. O sea, vos podés vivir como vos quieras vivir, yo voy a vivir como yo quiera vivir. Eso es el posmodernismo. Y eso es lo que Satanás quiere de nosotros. No hay absolutos, pero hay algo interesante. Esta palabra es absoluta, es inerrante, es infalible. Dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo del ser. Dice que entra hasta los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios es absoluta y la palabra de Dios expone nuestro pecado. Por esa razón fue que fue dada la ley, para que el cristiano pueda ver, un momentito, yo estoy libre de pecado, estoy libre de la ley, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Wait a minute, take it easy, think twice, dicen. Pensad bien lo que estás diciendo y lo que estás viviendo. Porque muchos pueden decir, ok, yo lo que me importa es entrar al cielo de panzazo si es posible. Y lo demás no me importa. Un momentito. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. También el Señor dice en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál libertad? Libertad del pecado, libertad de la muerte eterna. Pero si el Señor nos compró con sangre, ¿qué implica eso? Que nosotros le pertenecemos a Él. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios? Señor, enséñanos, ¿cómo podemos agradarte? Bueno, ahí está la ley. Seguí la ley y me vas a agradar. Pero, recordad, la ley no es para tener salvación. Es simplemente una forma de identificarte conmigo, de agradarme a mí que soy tu Señor y Salvador. Bueno, si es que me amás. Ese es el propósito de la ley. Exponer nuestro pecado. La ley es como una lupa que amplifica todas nuestras obras pecaminosas en nuestra vida para mostrarlas realmente como son ante Dios. Eso es lo que hace la ley. Nos expone nuestro pecado. Si usted dice, Señor, estoy pecando yo. Bueno, ¿qué dice el mandamiento? ¿Cómo se resume la ley? Amarás a Dios con todo tu ser y dice después, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el propósito de la ley. Darnos a entender qué es lo que debemos de seguir nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que hace. Es como ir al dentista para una revisión general y al final nos dice el dentista que tenemos caries y que necesitamos tratarlas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que no perdamos los dientes. Ve, usted va donde el dentista. Si usted no va donde el dentista, y vaya, y puede ser que algunos van cada 5 años, cada 10 años, no sé. Pero de repente llega y, bueno, yo me cepillo los dientes todos los días y paso el hilo dental y qué sé yo. Pero de repente llega donde el dentista le dice, ¿sabes qué? Tenés un par de muelas ahí de que ya solo son la telita. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero si uno va constantemente al dentista, el dentista le va a decir, no, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para mantener tu dentadura bien, normal. Eso es lo que hace la ley, nos mantiene en esa línea
donde nosotros podemos tener una relación tan preciosa, linda, dulce, amorosa con nuestro Señor. Esa es la función de la ley. Nos hace ver nuestro pecado. Y más tarde en el versículo 23 del capítulo 3 de Gálatas dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. La ley es también una prisión de alta seguridad que nos restringe para que nosotros no ofendamos a Dios. Eso es lo que hace la ley. Nos detiene para que nosotros no ofendamos a nuestro Señor y Salvador. Ambas imágenes, hermanos, nos muestran cómo la ley expone nuestro pecado y señala que hay un problema y grita, hey, estás mal, estás muy mal. Eso es lo que hace la ley. Nos apunta al pecado, hey, estás caminando mal. No estás amando al Señor como debes de amarlo. Pero también hay un papel positivo con la ley. Y es que la ley nos enseña a vivir en santidad por medio de la fe. Se fija, también la ley es positiva. El versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, para conducirnos ¿a dónde? A Cristo. Nos conduce a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Eso es lo que hace la ley. Imagínese a un entrenador de educación física que le presione y le haga hacer cosas difíciles para mejorar su rendimiento. Usted puede decir, no hombre, este tipo es un, no sé cómo le dicen a esos, en inglés le dicen slave driver. Le dice aquellos que agarran a los esclavos y los traen con un látigo. Y podríamos pensar que eso, bueno, Dios, ¿por qué? Si nos llamaste a libertad, ¿cómo es posible que esa contradicción que nos está diciendo que sigamos la ley? No, un momentito. Eso, así como ese entrenador de educación física le pone unas buenas troleadas, decimos allá en Honduras, a los estudiantes o a los participantes, es por el bien de que ellos puedan ejercer un buen deporte, de que puedan tener una excelente participación en el deporte. Y es lo mismo que hace la ley con nosotros. Ella hace eso es lo que hace en nosotros, pero no tiene, escuche bien esto, la ley nos ejercita, pero también la ley no tiene el poder de darnos salvación. La ley no nos da vida. El versículo 21 nos dice que la ley no puede impartir vida. Y si lo hiciera, entonces no necesitaríamos la fe para tener nosotros salvación. Solo tendríamos simplemente que obedecer la ley. La ley nos puede dar una imagen clara de quién es Dios, pero nunca, jamás nos dará perfección. Solo nos muestra cuánto necesitamos nosotros de un Salvador. Eso es lo que hace la ley. Necesitamos entonces es que la ley nos apunta que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que hace la ley. Así que pongamos esto en el contexto de una familia. Pongamos esto en el contexto de una familia. Un tutor o un ayo, como dice el apóstol Pablo, es un maestro de escuela y puede enseñarle muchas cosas el maestro. Puede darle información de cómo tratar de ser una mejor persona, pero ¿el maestro transforma su corazón? ¿Esa enseñanza que le da transforma su corazón? No. Puede ayudarle a aprender a vivir, pero no puede transformar su interior. Nunca, un maestro jamás lo va a hacer. Esa es la transformación que hace Jesús en nuestro ser. De la misma forma, yo presento la palabra del Señor. Cada pastor, cada evangelista presenta la palabra del Señor. Pero yo, el que presenta la palabra, no hace el trabajo en usted. ¿Sabe quién lo hace? El Espíritu Santo. Es Dios a través de su Espíritu que transforma su corazón, su vida. Por eso Pablo habla de la descendencia de la promesa. ¿Y quién es la descendencia de la promesa? Que le dio a Abraham Cristo. Lo vimos en el versículo 16 donde la descendencia de Abraham es finalmente Jesús. O sea, la promesa a Abraham habría de ser cumplida en Cristo. Eso es lo que estaba diciendo
Pablo. Y lo que eso significa es que la promesa de Dios que Dios hizo a Abraham nos hace parte de la familia de Dios por medio de la fe en Cristo. Es allí donde nosotros somos parte de esa promesa, de esa descendencia de Abraham. O sea que la fe en Cristo nos hace parte de la familia de Dios. Eso es lo que nos hace parte de la familia de Dios. La fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús. Y esto es lo que aparece en los versículos del 25 al 29. Dice el 25, pero ahora que ha venido la fe a través de Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo tutor. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Está claro? Usted deposita su fe en Cristo Jesús. Usted se da cuenta, reconoce que es pecador y que necesita un Salvador. Y usted reconoce a Cristo como ese Salvador y le pide que lo perdone. Ahí el Señor lo adopta, lo acepta, lo abraza y lo carga. Y yo no sé, yo tengo mis nietos y no hay cosa más preciosa que mis nietos alcen sus bracitos pidiendo que yo los cargue. Los que tienen hijos, los que tienen nietos pueden entender esto. Y sentir de que mi nieto me pide que lo abrace y yo lo cargo y lo abrazo y me abraza tan fuerte y me dice, I love you, grandpa. Me dice, ¿sabe qué es la misma fotografía, la misma imagen de aquella persona que se da cuenta que necesita de un Salvador y extiende sus brazos en arrepentimiento, en reconocimiento de su incapacidad de poder seguir la ley, de alcanzar salvación por sí mismo, y le dice al Señor, te necesito, Señor? ¿Y sabe qué va a hacer Dios? ¿O qué hace Dios? ¿O qué hizo Dios con nosotros? Nos ha levantado en sus brazos amorosos y nos ha abrazado y nos tiene amarrados ahí. Pero cuando digo amarrado, es un abrazo tan amoroso. No hay cosa más preciosa para un ser humano experimentar eso. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de aquellos que han depositado su fe en Cristo. Eso es lo que dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido, dice. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. ¿Entiende ahora? Dios le dio la promesa a Abraham y a su descendencia. O sea, que Dios le dio la promesa a Abraham y la descendencia de él que habría de ser Cristo. Pero dice aquí, y si fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Entonces, esa promesa fue para mí, porque ahora yo soy parte de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo, soy descendencia de Cristo. Y Pablo está corrigiendo la mala interpretación de las escrituras que estos maestros estaban haciendo. Pero este es el punto donde llegamos a este mensaje. Sabemos que nuestra vida cristiana debe caracterizarse por la fe, la cual nos identifica como miembros de la familia de Dios. ¿Me explico? Esa fe que nos conecta a Cristo también nos identifica con Cristo. Y esta es la única manera en que podemos ser parte de la familia de Dios, por la fe en Él. Confiar plenamente en lo que Él ha hecho por nosotros es suficiente. En el momento que usted cree de todo corazón que Cristo pagó por sus pecados, eso es suficiente para que usted pueda ser parte de la familia de Dios. Porque solamente Jesús obedeció perfectamente la ley y se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Porque nosotros nunca, jamás en la eternidad podremos pagar por nuestros propios pecados. No crea usted que haciendo cualquier sacrificio, eso lo va a poner en buenos términos con el Señor. No.
No hay nada que usted pueda hacer para ponerlo en buenos términos con el Señor. Nada, nada. No podemos obedecer perfectamente a la ley. La ley tenía limitaciones, pues solo nos indicaba nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Sin embargo, la promesa es que por fe, es por fe, eso nos lleva a vivir en Cristo Jesús, que nos da la libertad del pecado y aún nos guía por medio de la ley a servirle por amor y gratitud. La fe no invalida la promesa de Dios. Digo, la ley no invalida la promesa de Dios. Es al contrario, la refuerza. Vea cómo funciona esto. El cristiano es aceptado por Dios dentro de su familia espiritual a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el cristiano obedece. ¿Me explico? El cristiano es aceptado primero. El cristiano primero es libertado. El cristiano es primero salvo y después obedece. Porque es aceptado, él obedece o ella obedece. En cambio, vea cómo funciona el legalismo individualista, porque es individual. La persona piensa que obedeciendo la ley va a ser aceptada por Dios. Por lo tanto, si esto es así, si la persona piensa, voy a obedecer la ley para que Dios me dé salvación, eso implica que la persona entonces está en maldición. ¿Sí? Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y sabe una cosa, la palabra del Señor dice que no hay ni uno justo, ni uno. Todos estamos bajo maldición, porque no hay ninguna persona que pueda obedecer completa, perfectamente la ley. Solo hay uno que lo pudo hacer, es Cristo. Y si nosotros dependemos de Cristo, entonces ahí donde nosotros somos aceptados y nosotros vivimos entonces en fe en el Hijo de Dios. Cuando somos justificados por Jesús, entonces somos identificados como hijos de Dios. Y esto solo sucede a través de la fe, o sea, el creer en Cristo Jesús. Pero vean lo que dice el versículo 27 del capítulo 3 de Gálatas otra vez. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿Y qué significa revestirse? Empaparse, impregnarse, sellarse de Él. Eso es lo que hace la fe en Cristo, nos da salvación. Pero ¿cómo damos testimonio nosotros de esta fe en Cristo? ¿Cómo lo hacemos? A través del bautismo en agua. A través del bautismo en agua. El bautismo es el paso público de obediencia con el cual usted le dice a todo el mundo, Cristo Jesús ha perdonado mis pecados, me ha justificado y ahora yo soy parte, le pertenezco a la familia de Dios. Eso es lo que uno está haciendo a través del bautismo. Está dando testimonio a quién le pertenece uno, cuál es mi nueva identidad, qué es lo que ha hecho Cristo por mí. Eso es lo que hace el bautismo, es lo que da un testimonio precioso. Y el bautismo entonces quiere decir de que es una declaración pública de su nueva identidad en Cristo. Somos sumergidos completamente en agua. Eso es lo que hace Jesucristo a través de su obra. Porque el Cristo murió, fue enterrado y nosotros fuimos muertos con Él. Y Pablo dice que esto significa que el bautismo estamos revestidos de Cristo, estamos totalmente impregnados de Jesús. Si ustedes tienen sus boletines, vemos que el 10 de noviembre vamos a celebrar bautismos. O sea que van a haber personas dentro de nuestra congregación que van a dar ese testimonio público de su identidad con Cristo. Van a decirle a todo el mundo, van a hacerlo de una forma pública. Cristo pagó por mi pecado. Yo ahora le pertenezco a Él. Eso es lo que estoy diciendo. No que en el bautismo está recibiendo salvación, no.
pero en el bautismo está dando un testimonio público de dónde está su fe, de dónde está su identidad. No importa cuánto tiempo haya pasado. Si usted recibió a Cristo unos hace 15, 40, 50, 60 años y no se ha bautizado, hoy lo puede hacer. Este 10 de noviembre puede hacer eso. Dar ese testimonio público diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No me avergüenzo de ser identificado con Cristo como mi Señor y Salvador. Y si usted tiene esta nueva identidad en Cristo, usted necesita preguntarse, o mejor dicho, déjeme preguntarle esto. Cuando alguien le observa a usted, ve a Jesús en usted. Cuando alguien ve su conducta diaria, ve a Cristo en usted. Porque déjeme decirle, la gente debe ver a Jesús en la forma en que usted vive, en que usted habla, en que usted interactúa, en cómo usted ama y piensa. Porque es necesario que toda persona alrededor de usted pueda decir esto. ¿Ve? Ese es cristiano. Ella es cristiana. Él es cristiano. O como dicen por ahí, este señor, esta señora, este muchacho, esta muchacha, tiene un no sé qué, un qué sé yo. Que puedan por lo menos decir eso. Hay algo diferente en esta persona. Y ¿saben una cosa? Esa experiencia no tiene precio. Cuando se le acerca a alguien que le diga, usted es cristiano, ¿verdad? A mí me parece que usted es cristiano. Y uno que le responde, la duda es la mala. Sí, no debe haber mayor satisfacción que alguien se le acerque y le diga, yo creo que usted es cristiano. Usted es un hermano, ¿verdad? Otros dicen, usted es un hermano. Ya, si quiere burlarse de uno, le dice, usted es uno de esos aleluya, ¿verdad? Pero alguien necesita ver, reconocer eso en usted si usted tiene esa identidad con Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Nuestra fe da a conocer nuestra nueva identidad. Y Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida, escuche bien, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ve la gente a Jesús a través de su vida. ¿Dónde entonces yace, dónde descansa su identidad? Vea, todo mundo busca diferentes cosas para encontrar su identidad. Pero para los cristianos su identidad se encuentra en Jesús. Vea, los adolescentes, todos los adolescentes pasan por ese estado, es decir, he's searching for his own identity. Están buscando su propia identidad, se están queriendo identificar y sucede. Muchos jóvenes de repente entran al junior high es cuando sucede esto, y de repente llegan a la casa y vienen hasta con palabras diferentes. Ahora, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere decir, ok, voy a comentar o voy a expresar o compartir esto, dice, let me spill the tea. Déjeme derramar el té. Y de repente digo yo, bueno, ¿qué es eso? ¿Se van a poner a tomar? Oh, sí, esa es la ilustración. Nos vamos a sentar, a tomar un poco de té y a conversar. ¿Me entiende? Buscan su identidad los muchachos. Yo recuerdo de jovencito, que cuando estaba algo que estaba, wow, eso está bueno. Decíamos, no, hombre, eso está pesado. Y después de un tiempo los hippies decían, no, eso está bien groovy. Y ahora yo no sé qué palabra dicen, oh, no, bueno, ahora la general es, oh, that's cool. Pero todos buscamos esa identidad, pero el cristiano no debe de buscar identidades ya, porque su identidad está en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Recuerde,
no nos confundamos. Este pasaje está hablando con respecto a salvación, con respecto a identidad, no con respecto a ministerios, porque eso es otra cosa. No los confundamos. Para salvación, Dios a toda persona que tiene salvación la va a ver a través de Cristo. La va a ver en Cristo. No va a ver ni sexo, ni etnia, ni posición social. No va a haber nada, ni intelecto. Solo va a ver a Cristo Jesús en esa persona. Nuestro mundo está así. Y vea, esta situación no es nada diferente de lo que la iglesia de Gálatas estaba viviendo. Ya vimos entonces lo que sucedió con Harvard y con Yale. Y ¿sabe una cosa? En Apocalipsis el Señor está hablando, está mandando un mensaje a las 7 iglesias para que cambien y regresen, que hagan las cosas como cuando ellos comenzaron. Al igual que en ese entonces, la gente de hoy todavía busca una forma de ganarse la aceptación de Dios. Busca una verdadera identidad. Y tenemos esa inclinación de orgullecernos de nuestra herencia familiar. No, hombre, ahora tienen el día del zurdo, el día del derecho, el día del alto, el día del bajito. No sé hasta cuándo van a sacar el día del peludo, el día del calvo, no sé. Pero estamos buscando esas identidades. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos orgullecemos como seres humanos de nuestra herencia hasta de familiar, de nuestro color de piel. Tanto que la proclamamos en todo lo que hacemos. Tratamos de ser diferentes de los demás. Pero eso es lo contrario de lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si Él está en nosotros, entonces nosotros somos un solo cuerpo en Él. Sí, el cristiano está identificado con Cristo. Eso es lo que dice ser cristiano. Pero yo le puedo decir algo, más que todo de cristiano, el discípulo de Cristo se identifica con la personalidad, con la enseñanza de su maestro, y en este caso es Cristo. Nuestras vidas deben estar íntimamente unidas como un solo cuerpo, una sola familia en Jesús. Entonces, quiero terminar con esto. ¿Cómo está viviendo usted su vida con respecto a esa identidad en Cristo? ¿En dónde está su identidad? ¿Qué es lo que le define a usted como ser humano? Si es algo que no está en Cristo, déjeme decirle, y escúcheme en esto, si usted está buscando su identidad en algo que no sea en Cristo, usted está en un camino que va contrario de lo que es la fe en Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Que ese camino es camino bajo mis propias obras que lleva a maldición. La identidad en Jesús nos lleva a vivir eternamente en una familia de fe. Inclinemos nuestros rostros, hermanos.